En Hebreos 13, Hebreos capítulo 13, versos 8 al 16, el Señor quiere que podamos no solamente ser oidores, sino también hacedores de este mensaje que Él nos dice en Hebreos 13, versos 8 al 16. Los que tengan Biblia y puedan compartirlo con los que no tienen, se les agradece con mucho cariño. Gracias, muy amable. Gracias por compartir la palabra de Dios. Hebreos se encuentra después de Filemón y antes de Santiago en Hebreos 13. Uno de los últimos libros, todavía se discute su autor, si Pablo o otro. Pero lo importante es que Dios es el autor original de este mensaje. Y en Hebreos 13 dice la bendita y gloriosa palabra del Señor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon en ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Padre, gracias por tu palabra viva y eficaz que penetra a lo más profundo de nuestro ser. Úsala, Señor, conforme a tu propósito. Danos el querer como el hacer, tu santa voluntad. Y que seas tú agradado en todo. Engrandécete en medio de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí un tiempo de consagración. Empezamos el mes consagrando nuestra vida, nuestro corazón, el año 2025. Invocamos a Dios que con su Santo Espíritu nos guíe cada día en consagración. Pero llega este tema donde el Señor nos dice, además de tener una relación personal, individual con cada uno de nosotros, es de su agrado que nos unamos como un solo pueblo en Cristo Jesús y seamos bendición para ayudar a otros a hacerles el bien. Este es todo el proyecto de Dios para extender su reino. Y aquí entendemos que hay una proclamación del fundamento firme en quien estamos obedeciendo. No es a un político que dice una cosa hoy, mañana cambia, y que esté políticamente bien, pero no está del todo bien. No, se trata de alguien que todo lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Así comienza la proclamación en Hebreos capítulo 13, versículo 8, para que sepamos la estabilidad y la solidez de la roca firme que es Jesucristo. Estabilidad. Te da estabilidad física cuando te sana de todo mal, te da sanidad emocional cuando te permite poner tu confianza en Él y saber que Él tiene su soberano control, y te da sanidad espiritual porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, de la oscuridad, que solo Cristo ha demostrado poder vencer. Y por eso la declaración comienza diciendo en quién hemos creído, que es el mismo siempre. Él es Dios y Él
puede lo que nosotros no podemos. Por eso Pablo aprendió a decir: yo todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la estabilidad que necesitamos. Y en medio nuestro, dice el verso 9, que nos encontramos rodeados, empujados por tantas corrientes. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No solamente que son diversas, pero te tratan de desviar también de la sana doctrina. Te tratan de confundir. Es más, te dan un pedazo de la verdad. Cuando el diablo tienta a Jesucristo, le cita una porción de la Escritura. No dice la Escritura que si tú te tiras en este abismo, vendrán los ángeles y te van a recoger. El diablo sabe citar Biblia. Y así Jesucristo le responde con la Biblia también. Pero también dice, eso es lo que nos lleva a entender que Jesucristo no solamente estudiaba superficialmente la palabra de Dios de los 12 años que fue al templo, sino que él tenía tanto dominio, que él tenía la autoridad de decir, pero también dice. Esa es la razón por qué es tan importante estudiar a fondo la palabra de Dios, y le convidamos para que el miércoles a las 6 usted pueda ahondar en la palabra de Dios y tener solidez. Cuando alguien le cita la palabra de Dios a medias, ¿te ha oído eso? Que la verdad a media es una completa mentira. Así que no se deje llevar porque dijeron algo de Dios. Verifiquen la palabra de Dios como hacían los hermanos de Berea con Pablo. Cuando él predicaba, abrían la Biblia y veían que Dios era el que decía: esta es mi voluntad. Así estamos enfrentando ahora, con tanta información tecnológica, hasta información de la inteligencia artificial, es más importante confiar en la inteligencia espiritual. La palabra de Dios te da esa sabiduría. No es que la inteligencia artificial en sí es mala, no. Es que todas las cosas el hombre la puede usar para bien o la puede usar para mal. Por eso es mejor seguir verificando todo lo que dicen y no dejarse enredar en las redes sociales. Busquen la palabra de Dios, claridad y sabiduría de Dios. Porque dice el verso 9 de Hebreos 13: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Por qué? Toda conspiración y todas ideologías raras. No es bueno poner su corazón en esas cosas extrañas. Dice Hebreos 13, 9. B. Porque buena cosa es afirmar el corazón ¿en qué? En la gracia, con la gracia. ¿De qué está hablando? De sin mérito recibimos la ayuda y la bendición de Dios. En vez de confiar en lo que te dicen, oye, esto es para gente de criterio propio, esto es para gente que tiene su versión crítica de las cosas. Es más, se estudia en la universidad una carrera así, pensamiento crítico. No existe la verdad absoluta y todo es relativo. Y el Señor te dice, mira, en vez de estar pensando en tu mérito, la primera tentación fue así con él. Apuntaba a su ego con que Dios dice, ¿y tú qué dices? Oye, tú no tienes criterio propio. Tú no puedes pensar diferente de lo que Dios dice. Siempre alimentando el ego. Pero el Señor te dice, no confíes de esas cosas extrañas y tentaciones. Pon tu confianza, tu corazón en la gracia que Dios te da sin merecer. Eso es lo que significa gracia. Que Dios te bendice, que Dios te provee, aunque no tengas mérito, por la gracia de Dios. Pon tu confianza en la gracia de Dios. Y sabe que si de gracia recibimos, de gracia también debemos de dar. Y no está juzgando a la gente, quién sabe en qué anda, pero yo no lo ayudo porque yo ni lo conozco. No. De gracia recibimos. Demos también de gracia, sin que se lo merece. Dele la bendición y ayude. Permita que Dios le inspire con sabiduría. No con viandas. Aquí el énfasis de las viandas tiene que ver con alimento, porque mucha gente ha aprendido que es bueno comer, pero algunos comen y viven para comer. Y otros comen para sobrevivir. Aún así, ese no era el énfasis. El mismo Señor Jesucristo
lo demostró en su palabra cuando fue tentado, teniendo hambre después de 40 días, y mira, esa piedra parece el pan, ¿por qué no la conviertes en pan? Y el Señor le dijo, no solo del pan y del hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que muchos hacen énfasis en la alimentación. Jesús hace énfasis en que la alimentación más saludable es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen esto? Así Que es provechoso alimentarse con la palabra de Dios. Y así las viandas, dice Primera de Corintios capítulo 6, afirmando nuestros corazones en esto, en su gracia. En Primera de Corintios capítulo 6 es una de las cartas que escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. Nos habla sobre las viandas también en Primera de Corintios. Esto después de Romanos, está Primera de Corintios capítulo 6, los versos 13. Primera de Corintios capítulo 6, el Señor nos dice en su palabra. Primera de Corintios 6, 13 al 20. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a Dios. En Primera de Corintios capítulo 6, versículo 13 dice, ¿las viandas para qué? Para el vientre, los alimentos, la comida. ¿Y el vientre para qué? Para la vianda. Pero tanto el uno como el otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de la ramera. De ninguna manera, de ningún modo. O sabéis que, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos eran una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado del hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. De Dios. Y así el énfasis en la palabra del Señor es más que comida, es la dedicación y la consagración de un santuario para el Señor. Y luego el Señor nos muestra en Hebreos capítulo 13 el tema de la consagración del pueblo de Dios. En Hebreos 13 usted verá quién hace la obra santificadora para el pueblo de Dios. En Hebreos 13, verso 10, ¿quién es el que santifica? ¿Quién es el que nos capacita para disfrutar la santidad de Dios? En Hebreos 13, versos 10 al 12, dice así. Tenemos un altar, el cual no tienen derecho de comer lo que sirven al tabernáculo. ¿Por qué? Los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados ¿a dónde? Fuera del campamento. Por lo cual Jesús, para santificar ¿a quién? Al pueblo. Para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció ¿dónde? Fuera de la puerta. Fue llevado al monte Calvario. Fue crucificado en un lugar público, fuera de la ciudad. Y aquí la experiencia de los servicios que se daban en el santuario de sacrificio de redención, de expiación, con el sacrificio de animales. Jesucristo toma la figura tanto del sacerdote como
del único que podía ser sacrificado para el perdón de pecados. Alguien santo y perfecto. Pero él cumple las dos figuras. Sacerdotes que no eran dignos, Jesucristo asume el papel de sacerdote. Y el Señor nos enseña en su palabra, en Tito capítulo 2, 11 al 14, cómo Jesucristo se eleva para hacer el bien a su pueblo. En Tito capítulo 2 encontramos ese testimonio de cómo Jesucristo hace la obra redentora. Después de segunda de Timoteo está Tito y antes de Filemón. En Tito capítulo 2 versículo 11 al 14 está el testimonio. Amén. Tito capítulo 2 versículo 11 al 14 nos dice así la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación de ¿cuántos? Todos. A todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de ¿quién? De nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Para aquellos que todavía están con que, y Jesucristo es Dios. Toda la Biblia habla de su divinidad y su poder y su autoridad. Amén. Ahora vemos la figura de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote. Efesios 2, 11 al 22. Veamos la figura. El Salvador es el sacrificio vivo. Y en Efesios capítulo 2, 11 al 22, está Efesios justo después de Gálatas, está Efesios justo antes de Filipenses. Después de Gálatas está Efesios. En el capítulo 2 encontramos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Mediante la cruz santifica a su pueblo. Efesios 2, 11 al 22 dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles son los que no son judíos, en cuanto a la carne era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa y sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Trinidad en acción. Así ya no soy extranjero ni advenedizos como agregados o adoptados, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? Familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en Espíritu. El Señor vino a cumplir la obra gloriosa. El Señor vino a testificarnos su obra redentora. Y Él vino con una orden especial como Dios y como sacerdote. Hebreos 7, 20 al 25. Observemos Hebreos 7, 20 al 25. Para que usted vea el linaje, la figura de Jesucristo como sacrificio vivo y como sacerdote. Una de las cosas que hace el sacerdote es interceder ante Dios. Y sumo sacerdote, según una orden especial en Hebreos 7, de Melquisedec, es la orden del linaje del sacerdocio de Jesucristo. Y en Hebreos 7 usted va a ver que el título en el capítulo 7 dice el sacerdocio de Melquisedec. ¿Y cómo se explica esto? En Hebreos 7 usted encuentra la enseñanza en los versículos 20 al 25. Mire cómo está explicado. Y esto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente, está hablando de los sacerdotes o sumos sacerdotes, sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo y mejor pacto. Y los otros sacerdotes, los otros sumos sacerdotes, llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Los sacerdotes andaban con unas campanitas en el borde de su vestidura para saber si todavía se estaban moviendo en el lugar santísimo. Y andaban con una cuerda atada al pie por si algo les pasaba y se caían allá. Nadie podía entrar al lugar santísimo, así que lo tenían que sacar con esa soga. Así funcionaba el real sacerdocio de Melquisedec y el sumo sacerdote. Estos morían y eran reemplazados. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 23 de Hebreos 7? Debido a que por la muerte no podían continuar, verso 24, mas por cuánto permanece, por cuánto tiempo, para siempre. Tiene un sacerdocio que inmutable, que no se mueve, que no cambia, es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Verso 25, por lo cual puede también hacer ¿qué cosa? No es una salvación temporal que puede perder la salvación ni nada de eso. Él es tan santo y perfecto que dice que Él puede salvar perpetuamente. ¿Cuántos le creen a Dios su palabra? Amén. Él es que lo hace y lo hace tan bien que permanece para siempre. Su salvación, dice, es perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Cuántos en esta mañana quieren acercarse más a Dios? Amén. Jesucristo quiere hacer la obra perfecta que nadie puede hacer. Y yo estoy persuadido que aquel que empezó la buena obra la puede perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, perpetuamente y para siempre. ¿Y qué hace además de salvar perpetuamente? Esta es la parte que a mí más me inspira cada día. Observe bien Hebreos 7:25. Viviendo siempre. ¿Qué hace siempre? Sentado a la diestra de Dios. Viviendo siempre. ¿Qué está haciendo siempre Jesucristo por nosotros? Dice Hebreos 7:25, y esto téngalo claro, aunque las dificultades pueden ser muchas, la adversidad pueden ser grandes, pero más grande es el que vive para siempre. ¿Y sabe qué hace? Mientras estamos en este camino difícil, Él está intercediendo. Hay alguien intercediendo por ti.
Nuestro Señor Jesucristo se levantó al tercer día, sentado a la diestra del Padre. ¿Qué hace ese sumo real sacerdocio que es inmutable, que nunca falla, que todo lo que ha prometido lo va a cumplir? Cumplirá también por interceder por nosotros cada día. Estará allí acordándose de nuestras flaquezas y debilidades para glorificarse. Él es el que vive para siempre y está intercediendo por ti, dice Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por ellos. Por último, en Hebreos capítulo 13, Jesucristo llega como el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo llega para declarar que hay un solo pueblo que Él hace posible mediante su sacrificio en la cruz, fuera de la ciudad, allá en el monte Calvario, que todos lo pudieron ver. Fue humillado y burlado, y eso no se queda ahí. Con ese sacrificio vivo en la cruz, Él da una instrucción. Comienza el versículo 13 hasta el 16 diciendo que esto es imperativo, decíamos en la clase de la escuela dominicana, que todos vean lo que Cristo hace. Dice el verso 13 de Hebreos 13: salgamos pues a Él. ¿A quién? Fuera del campamento. Fuera del campamento, pero ¿a quién? ¿En quién? Así. No lo haga en su propia fuerza, hágalo en Él. En Cristo sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salgamos, pero no en nuestra propia fuerza, que se cansan, se desgastan y se enferman. Pero en Cristo. Cristo es victoria aún en medio de las dificultades. Y Él dice así, Hebreos 13:13, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando ¿qué cosa? Ahí dice algo de florecitas sin espina o algo así. No, dice llevando su vituperio. ¿Recuerdan cuál era el llamado de Jesús? Decía: el que quiere ser mi discípulo, tome ¿qué cosa? Tome su cruz cada día y sígame. Así que el llamado de Dios no es para simplemente paseo, es para caminar aún en un camino estrecho, difícil, lleno de vituperio. Llevando el vituperio de Cristo significa que, como Él se entregó en sacrificio vivo, fue burlado. Vituperado significa fue humillado. Y algunos dicen: pastor, y entonces yo tengo que servir al Señor y ese sacrificio puede costarme humillación y desprecio. Sí, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que no piensa que lo van a recibir a usted con banda de música y alegría porque usted viene en el nombre del Señor. Espere rechazo, espere maltrato, espere vituperio, humillación. Y el Señor te dice, pero observa bien en Hebreos 13, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Pregúntele a los hermanos y a las familias en Los Ángeles, California. Tenían casas por más de 40 años. Se fue todo. No os hagáis tesoros donde el oro se desvanece, donde el ladrón puede llegar, donde los desastres pueden llegar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y muchos estamos solo corriendo por las añadiduras, solo nos esforzamos solo por las cosas que podemos tener presentes, pero que pueden perecer. Y queremos establecer aquí como que esta es nuestra ciudad permanente y eterna. Y Jesucristo está haciendo énfasis, la palabra de Dios está haciendo énfasis aquí, porque no tenemos, verso 14, una ciudad permanente, sino que buscamos ¿cuál? Esa ciudad gloriosa con calles de oro y mar de cristal. El Señor te dice: busca primeramente el reino de Dios. Tú vas a poder tener casa, carro y de todo, pero nunca perderás ese lugar que Jesucristo dice: yo voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, qué bueno que Él es el que lo va a preparar. Y después dice: yo volveré y los traeré a mí mismo. No va a mandar a ningún ángel despistado, viene Él mismo a buscarnos. Qué buena noticia.
Hacia allá vamos, dice. Enfoquemos nuestra mirada en el reino eterno de Jesucristo. Verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que hacen ¿qué? Confiesan su nombre. Confiesan su nombre. Qué bueno que esto lo estudiamos esta mañana en la clase de la Escuela Bíblica Dominical. Muy inspirado el hermano Alejandro hoy, ¿ah? Wow. Tremendo. Tremendo. Vivir en adoración es alabar a Dios en las buenas y en las malas. Siempre levantando la mano en alabanza, aún en medio del dolor. Pregúntele a Job. No voy a ver solamente el bien de Dios, sino que no voy a negar que Dios tiene propósito en todo. No voy a decir que hay de propósito. Aunque yo no entienda lo que está pasando, yo sé que Dios tiene un plan maravilloso y glorioso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso es con sacrificio de labios que confiesan su nombre. Una vida que le alaba a pesar de todo. Él es digno de nuestra alabanza y nuestra obediencia. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Y de hacer el bien, verso 16. Mire, hermanos, Dios no solo quiere que la pasemos bien, como el pueblo de Dios, aquí bien agradable. El proyecto de Dios incluye impactar la comunidad con el bien. Verso 16, Hebreos 16. Cuando amamos a Dios, amamos también a nuestros prójimos. Los dos más importantes, grandes mandamientos, cuando le preguntan a Jesucristo, ¿cuál son el mandamiento más importante? Dice, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la fuerza de tu mente, de tu corazón, de todo tu ser. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso usted ve que aterriza el pasaje en Hebreos 13, 16. Bueno, estamos bien bendecidos. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Nos santifica, nos hace su pueblo, pero para hacer algo con eso. Verso 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada a quién. Ay, no dice que el pastor o los hermanos de Maús. ¿Quién se agrada cuando hacemos el bien? Dios. Haga el bien sin mirar a quién y deje que Dios sea glorificado. Ay, gracias por la ayuda. Dele la gracia a Dios. Ay, ¿cuánto le debo? No, usted le debe a Dios. Porque Él fue el que puso en mi corazón a ayudarte. ¿Cuántos escuchan que Dios nos está hablando en este pasaje bíblico de la consagración de su pueblo? ¿Y en qué consiste? No solo que la pasemos bien en el Señor, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, Dios se agrada que usted ayude a su prójimo. Su prójimo empieza por su familia. Su prójimo empieza por sus vecinos. Su prójimo empieza por sus compañeros de trabajo. Su prójimo comienza con cualquiera que usted se encuentre en el camino y no sabe que el amor de Dios es más grande que nuestros errores. La gente necesita saber esto. ¿Cuántos creen esto? ¿Cómo le responde usted a Dios con su palabra esta mañana que está declarando quién nos hace pueblo de Dios? Como un solo pueblo, como una familia de Dios. ¿Para qué? Para hacer el bien a los demás. ¿Cuántos quieren decirle en esta mañana, oh buen Dios, haznos vivir tu voluntad de tal manera que tengamos alabanzas de sacrificio que confiesan su nombre? Hermano, no es fácil hacerlo. Cuando cada vez que me dicen, pero pastor, eso no es fácil, pero en Cristo sí se puede. Así es. Amén. Por eso dice, salgamos a Él. Nuestra comunión personal con Jesucristo es lo que nos va a capacitar para ir en su nombre a hacer el bien. ¿Cuánto le vamos a responder esta mañana, Señor? Haznos un pueblo consagrado, santificado, para bendecir y ayudar a otros que no conocen lo que Jesucristo hizo, un pueblo consagrado para Dios. ¿Cuánto en esta mañana podemos decirle, Señor, haz que en mi vida dé frutos confesando con sacrificio vivo tu nombre? Confesar tu nombre puede hacer que muchos nos rechacen, y eso puede ocurrir en nuestra propia familia. Los hermanos de Jesús dudaban de él. Cuando hizo su primer milagro, le dicen, oye, tú eres tan bueno, ¿por qué no vas a pueblo? Porque todo el mundo es bueno. Pero le decían consagrado.
porque dudaban de él. Si Jesús fue rechazado y cuestionado, ¿cómo no vamos a hacer nosotros también? Por eso el Señor habla de sacrificio, hijo, de llevar su vituperio. Él fue humillado por mí, yo puedo ser humillado por él. ¿Cuánto podemos invocar al Señor esta mañana y decirle, Señor, yo quiero también tener labios que confiesen tu nombre? Amén. Ayúdame, Señor. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a decirle, Señor, yo quiero vivir como un pueblo de Dios consagrado, Sí, Señor. que confiesa tu nombre, Sí, Señor. que hace el bien sin mirar a quién? ¿Cuántos están dispuestos a aceptar a Amén. Jesús como su Señor y Salvador? Amén. Puede levantar su mano, queremos orar por usted. ¿Cuántos en esta mañana? Dios le bendiga. ¿Quién más quiere decirle, Señor? Yo quiero que me vean como el pueblo de Dios, como el pueblo que vive en sacrificio vivo, porque Cristo lo hizo por mí. Yo lo quiero hacer por él. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Quién más quiere decirle, Señor, yo quiero vivir esta consagración del pueblo? Pongámonos de pie y digámosle al Señor, tu palabra hemos oído, tu palabra queremos obedecer. Señor, permite que no solamente seamos oidores, sino también hacedores como el pueblo consagrado, que Jesucristo, como sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, no solo entregó su vida, pero está intercediendo por nosotros cada día. Así es, Padre. Oremos. Gracias. Padre, gracias por tu palabra viva, Gracias. porque ella misma se explica, Señor. Sí, Señor. Y nos demuestra cuán grande es tu amor por nosotros, que Jesucristo vivió en sacrificio vivo. Se entregó, se humilló por nosotros. Nosotros también podemos entregar nuestra vida para que tú seas Rey de reyes y Señor de señores. Señor, que nos vean como un pueblo consagrado, que Jesucristo ha consagrado y santificado. Señor, que vivamos haciendo el bien. Hay muchas necesidades que solamente en ti podemos ser parte de la bendición. Señor, úsanos para tu gloria, que el mundo vea cuán grandes cosas tú haces en medio de nosotros. Así es. Señor, te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.